Desde muros perdidos, funcionalidades increíbles escondidas, torres de arqueras verdes y hasta infernos invencibles, aquí hay 8 cosas increíbles que existieron en Clash of Clans y que tuvieron que retirar del juego por razones súper locas. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos al canal, mi nombre es Joe McDonald's y el día de hoy revisaremos más cosas locas de Clash of Clans. En esta ocasión veremos 8 cosas increíbles que existían antes en el juego que Supercell tuvo que quitar, ya sea porque estaban muy rotas, dañaban la experiencia del jugador o simplemente pues porque ya no aportaban al juego. Y es que sí, es muy difícil balancear un juego tan complejo como Clash of Clans cuando hay actualizaciones tan frecuentes y salen diferentes tropas, defensas, haciendo que aparezcan muchas interacciones en el proceso que muchas veces los desarrolladores descubren hasta que alguien de la comunidad ya las encontró y se populariza, o porque la comunidad se subleva, como veremos a continuación. Así que comenzaremos con este top 8, comenzando con la menos loca y al final dejaremos lo más increíble de lo que ha salido en el juego. Así que comencemos. Número 8, muros azules. En el 2013 Supercell lanzó el Ayuntamiento 10, que era en ese momento el máximo nivel de ayuntamiento, y este nivel venía con unos increíbles muros azules con algo como de chispas de corriente eléctrica en su interior que se veían muy intimidantes en su época. Sin embargo, Supercell decidió quitarlos y cambiarlos por estos muros rojos con el tema de lava, seguramente porque se dieron cuenta que los muros de cada nivel debían ser congruentes con el tema del ayuntamiento en sí. Así que, como pensaban sacar el Ayuntamiento 11 con un tema blanco o de hielo, se dieron cuenta que el tema predominante en Ayuntamiento 10 no era la electricidad, sino el fuego, porque pues en este nivel pues aparecían las torres infernales y el ayuntamiento era color rojo con lava, así que decidieron darle un cambio total y pusieron estos muros de este modo, así rojitos como con lava. Recuerdo mucho el día que eso salió, todo el mundo quedó súper confundido, como que ¿what? Sin embargo, me parece que tiene mucho sentido, y si te fijas, ahora el tema de los muros azules y eléctricos lo dejaron como para el Ayuntamiento 12. Es importante que los muros combinen con el ayuntamiento, en mi opinión. Algo así como que las cortinas deben hacer juego con las alfombras de la casa, ¿no? Número 7, área de objetivo. Lo siguiente dentro de este conteo es que esta increíble función que personalmente nunca vi en el juego, y es que al principio, antes de lanzar una tropa, el juego resaltaba el potencial objetivo que la tropa tenía al momento de lanzarla. Esto ayudaría a que entendieras la diferencia entre los gigantes que van por defensas, por ejemplo, o los rompemuros que van por muros, o tropas como los bárbaros que no tienen ninguna preferencia en especial, ya que esto obviamente hacía que los jugadores se familiarizaran de pronto un poco con las maneras de hacer objetivos de las diferentes tropas. Sin embargo, al final esto lo removieron porque seguramente confundía o no aportaba en verdad a los jugadores, aunque pienso que sería interesante tener los tutoriales o algo así. No sé, ¿ustedes qué piensan? Número 6, torres de arqueras verdes. Y es que este concepto que les acabé de mencionar anteriormente, de que los colores combinen con cada nivel de ayuntamiento, va mucho más allá, porque fue en el 2018 cuando el Ayuntamiento 12 era el máximo nivel del juego, cuando Supercell decidió que las torres de arqueras tuvieran cierto cambio visual del nivel 11 al nivel 15, con este estandarte verde que salía de todas las torres de arqueras y que iba creciendo a medida que lo subías de nivel. El problema era que era muy difícil reconocer y diferenciar entre los diferentes niveles de las torres, así que no sabías si la torre que atacabas estaba al máximo o estaba medio denigrante, y que además, lo más grave, no combinaba con el color de cada nivel de ayuntamiento. Eran torres verdes para Ayuntamiento 9, verdes para Ayuntamiento 10, verdes para Ayuntamiento 11 y verdes para Ayuntamiento 12. Obviamente a nadie le gustó esto, la comunidad se manifestó y por eso estas torres verdes solo existieron entre junio y octubre del 2018, cuando Supercell decidió darles pues colores diferentes para poderlas diferenciar más fácil y que hicieran juego con el resto de la aldea. Gracias por escucharnos, Supercell. Esas torres de arqueras estaban horribles. Número 5, rearmar trampas. En la actualidad Clash of Clans tiene un sistema de trampas para tu aldea, las cuales se disparan cuando te atacan, pero luego quedan inactivas para siguientes ataques a menos que tú te vuelvas a conectar a tu aldea, en el caso cual pues vuelven y se reactivan. Este proceso se hace de manera automática y no te cuesta nada de oro hacerlo, pero esto era distinto antes de abril del 2019, cuando tenías que oprimir manualmente un botón de rearmar trampas, y adicionalmente lo más grave en mi opinión era que tenías que gastar oro para rearmar tus trampas. Si no hacías esto, pues tus trampas no iban a defender en caso de que te volvieran a atacar. Podías rearmar algunas trampas específicas si eran las que querías, y no rearmarlas todas con un botón aparte individual. El problema de todo esto es que costaba una cantidad significativa de oro, el cual muchos jugadores se querían ahorrar, dado pues que no veían que hiciera mucha diferencia a la hora de defender en farming con o sin trampas, así que muchas personas preferían ahorrarse el trabajo de oprimir este botón y gastar el oro para no perder tiempo, y aparte de eso ahorrarse ese oro para hacer alguna mejora o poner a trabajar a algún constructor. Pero lo que mucha gente no sabe es que antes de eso era incluso peor, porque al comienzo del juego, una vez te activaban una trampa y se gastaba, para volverla a tener en tu aldea tenías que entrar a la tienda, volverla a comprar y volverla a colocar. ¿Te imaginas estar haciendo eso en tu aldea cada vez que te atacan, entrando a la tienda por cada trampa? Así que al principio este botón de rearmar trampas parecía una mejora significativa en la calidad de vida,
Sin embargo, Supercell decidió que, dado que muchas personas preferían no reactivar sus trampas, ahorrarse ese oro para invertirlo en otras cosas, decidió hacer este cambio donde las trampas se rearman ahora automáticamente apenas te conectas, eso incluyendo también las torres de infierno y las ballestas que también necesitaban ser recargadas de elixir y elixir oscuro. Y lo mejor de todo, tras esa nueva actualización, es que te salía totalmente gratis hacer eso. Te ibas a ahorrar mucho oro, elixir y oscuro, y tu aldea siempre iba a tener sus trampas, infernos y ballestas prendidas. Gracias Supercell por pensar en nuestra calidad de vida y en la economía de nuestras aldeas. Este cambio fue la bomba. Número 4. Entrenar tropas con elixir. Este es uno de los cambios más recientes en el juego, de los que hay listados en este top 8 de cosas locas e increíbles que tuvo que quitar Supercell. Y es que antes en Clash of Clans, durante más de 10 años de su existencia, las tropas, los hechizos, las máquinas de asedio que tú entrenabas en tus cuarteles o producías en tu taller de máquinas o calderos de hechizos tenían un costo asociado a su entrenamiento. Por ejemplo, las máquinas de asedio costaban 100.000 de oro antes, era algo carísimo la verdad. Los dragones costaban también decenas de miles de elixir, y para poderlos entrenar podrías requerir perfectamente 200 a 300.000 de elixir para entrenar un solo ejército de tropas grandes, y también cantidades considerables de elixir oscuro para entrenar ejércitos, por ejemplo, de brujas. Esto hacía que la mayoría de los jugadores salieran a robar recursos en multijugador para farmear sus aldeas con tropas que fueran relativamente baratas y rápidas de entrenar. Había gente que solo usaba arqueritas para salir a robar, o ejércitos de arqueros, esbirritos, bárbaros o solo duendes. En fin, lo más barato que se pudiera hacer, porque salir a robar recursos a punta de dragones o de golems o de brujas no era para nada rentable. Así que tú te guardabas estas tropas caras para los ataques de las guerras de clanes, o si querías subir trofeos, donde sí necesitabas hacer ataques fuertes y tratar de sacar las 3 estrellas por el bien de tu clan o por la subida de trofeos. Así que ahí la inversión sí valía la pena, porque lo que estaba en juego era el botín de la victoria de la guerra de clanes, o poder lograr tu meta de subida de trofeos. El problema de todo esto era que si te gustaba jugar en tu aldea con un tipo de tropas que fuera costosa en elixir o costosa en oscuro, la economía de tu aldea iba a sufrir, porque ibas a estar gastando muchísimo recurso entrenando este tipo de tropas. Además, incluso por el alto costo de las máquinas de asedio, muchas personas escogían no usarlas para atacar en multijugador, o solo las usaban si se las regalaban y se las donaban. Así que en verdad solo las usaban para los ataques de guerra, y pues usar las máquinas de asedio o las tropas que eran caras cada 2 días en el caso de que tu clan hiciera guerra sin parar, o solo una vez a la semana si tu clan tenía menos frecuencia de guerras, pues iba a ser la mejor experiencia para ti como jugador, pues porque a nadie le gusta tener que estar atacando todos los días, es con las tropas que menos prefiere. Así que en junio del 2022 Supercell remueve todos estos costos asociados al entrenamiento y producción de ejércitos, lo cual permitió que ahora pudieras atacar con la tropa que tú quisieras, cuando tú quisieras, sin ninguna restricción. Esto obviamente hizo que acumular elixir fuera mucho más fácil, lo cual pues se tradujo en más facilidad para subir tus hechizos, tus centinelas y tus héroes. Esto a mí la verdad me encantó, porque soy un fan de las brujas y de los dragones. Número 3. Muros nivel 6 con elixir. En septiembre del 2014 Supercell permitió, tras una actualización de otoño, hacer que fuera disponible ahora mejorar los muros de nivel 5 en adelante con elixir, algo que antes solo se podía hacer con oro. Así que en ayuntamiento 6 en adelante se iba a poder avanzar muchísimo más rápido en la mejora de muros. Sin embargo, este cambio resultó en una crisis de elixir global, porque en estos niveles de ayuntamiento normalmente el elixir era muy fácil de conseguir, pero también muy necesario para poder entrenar dragones y tropas que costaban elixir. Como les explicaba anteriormente, necesitábamos elixir para entrenar tropas. Así que después de esta actualización, todo el mundo pudo meter su elixir en los muros de sus aldeas, y ¡zas! De repente, lo que antes era un recurso fácil de conseguir, de un momento a otro se convirtió en algo increíblemente escaso. Así que ahora ya no había circulando elixir para poder robarlo y poder usarlo para entrenar más tropas, para seguir robando más recursos. Así que esto generó que muchos jugadores se vieran cortos de elixir para entrenar nuevos ejércitos, porque al salir a buscarlo en multijugador, todas las aldeas salían secas. Fue por esto que tras solo 3 meses después de este nuevo cambio, Supercell decidió revertirlo, y ahora solo iba a ser posible mejorar los muros nivel 8 en adelante con elixir una vez fueras ayuntamiento 9. ¿Quién diría? Clash of Clans tampoco se salva de las recesiones económicas. Número 2. Banderas de países. En el siguiente lugar de este top tenemos las banderas de los países, las cuales fueron decoraciones que nos acompañaron en el juego desde sus inicios y que se podían comprar en la tienda por 100.000 de oro cada una, y que claro, era súper divertido poder identificarte como jugador colocándola en un lugar significativo de tu aldea y rendirle tributo a tu país de origen. Yo personalmente las tenía todas y las usé como adornos de colección en mi aldea, porque la de Colombia solita pues no existía, así que las compré todas, rodeando toda mi aldea para darle más decoración, aunque ahora que lo veo creo que se veía como medio recargada. En fin, todo esto muy bonito, pero en junio del 2022 Supercell anuncia que decide retirar
estas banderas del juego, y el community manager de ese entonces dice que es porque Clash of Clans es un juego en un reino de fantasía y no deberíamos mezclarlo con el mundo real, y entre más diferenciados estén, pues mejor. Sin embargo, existen otras dos teorías respecto a esto. Unas personas teorizan que fue porque le quitaba recursos al juego, algo como así como la cascada del 2012 que hacía el juego más lento y por ende que hacía que el juego estuviera muy pesado en los dispositivos que tenían menos recursos. Pero otras personas teorizan que más que esas razones fueron removidas por causas, por decirlo así, diplomáticas, ya que algunas banderas eran de lugares en que tenían algún tipo de conflicto, y pues tener alguna bandera en el juego podría llegar a malinterpretarse por algunas personas de la comunidad pertenecientes a esos lugares en conflicto. No sé si me entienden. Así que era mejor evitar controversias. La verdad, solo Supercell sabe la razón real. ¿Y tú cuál crees que sea? Yo personalmente extraño mis banderas de mi aldea. F en los comentarios por las banderas. Número 1, chat global. En el número 1 de las cosas que removieron del juego está nada más y nada menos que el chat global, algo que de pronto las personas que entraron en el juego en los últimos 5 años pues nunca tuvieron la fortuna de llegar a ver, pero que incluso después de tanto tiempo de haber sido eliminado del juego todavía sigue siendo extrañado y reclamado por muchísimas personas de la comunidad. Básicamente, para quienes no vieron de qué se trataba de un chat paralelo al chat del clan, donde te conectabas con personas de cualquier parte del mundo pero que estuvieran en tu mismo idioma, y donde la gente generalmente salía a reclutar personas para su clan. Bueno, al menos esta fue la intención por lo cual Supercell creó este chat. Sin embargo, esto era lo último que se hacía en este chat, dado que las personas, en vez de unirse para encontrar un lindo espacio para compartir y vivir en armonía dentro de Clash of Clans, lo usaban era para discutir quién tenía la mejor aldea, quién era el mejor jugador, por qué tu clan era malo, por qué mi clan es mejor. Obviamente, pues todas estas cosas que la gente puede decir tras una máscara de anonimato en el internet, o como lo que más se veía, gente saliendo a preguntar si había alguna chica en el chat y buscar novia. Sí, novia en el juego, no sé por qué, pero así era Clash of Clans. No solamente era un lugar en el cual tú te entretuvieras armando y mejorando tu aldea todo el día, sino también un lugar donde pudieras conocer nuevas personas e incluso el amor. Ay, qué romántico. Todo esto además porque entrenar un ejército a veces llevaba muchísimo tiempo antes, y pasar tiempo en el chat global era una excelente manera de mantenerte conectado en el juego y que no te atacaran mientras salía tu ejército. El problema del chat global comenzó cuando el juego se hizo demasiado popular y había mucha gente conectada en ese chat. Esto hizo que hubiera casos de estafas, acoso o personas entregando información sensible en este espacio, que hacía que Supercell tuviera que hacer un esfuerzo increíble por estar filtrando, moderando y decidiendo a quién vetar o no por el contenido que estuvieran apareciendo en este chat global, ya que era inmenso. Así que en el 2019, para la tristeza de todos, Supercell decide eliminar este chat global porque estaba consumiendo bastante recurso humano y financiero para moderarlo. Esto, la verdad, fue un muy duro golpe para muchas personas de la comunidad, para los cuales el chat global era una de las principales fuentes de entretenimiento y reclutamiento. Y pues, a pesar de que a todos nos duele que lo hayan quitado, puedo entender las razones por las cuales Supercell lo hizo. Sin embargo, tenemos aún otras opciones. Por ejemplo, puedes reclutar o conectarte con otros jugadores en la pestaña de la comunidad del canal cuando hacemos los anuncios de los juegos del clan, o hay varios foros que existen en Facebook u otras redes sociales. Así que si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, y si lo que buscas es una novia, pues ahí no te puedo ayudar. ¡Chao, chao! Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.